Ahora sí, pues esta es nuestra segunda clase del discipulado que iniciamos ayer. Estamos en la lección 2A y como ustedes pueden ver, terminamos el día de ayer todo lo relacionado a que ahora somos hijos de Dios y que somos una nueva creación. Ahora, en este punto tan importante de la vida cristiana donde nos encontramos, se nos presenta el punto número 3 o el tema número 3 de esta lección 2A, donde se nos dice que vendrán tentaciones. Ahí está, ¿sí? Vendrán tentaciones. Y vamos a definir directamente de quién vienen las tentaciones, no solamente con este pasaje, sino con muchos más que habremos de leer durante la clase. Pero, de acuerdo a Mateo capítulo 4:1, no sé si lo puedas leer, Panchis, Mateo capítulo 4:1, y que respondamos la pregunta, ¿quién tentó al Señor Jesús? ¿Quién tentó al Señor Jesús? Por favor. Tentación de Jesús. Sí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo. Exactamente, ahí la respuesta está clarísima, ¿verdad? El diablo. Entonces vamos a entrar a un punto muy importante porque al parecer cuando nosotros nos convertimos en creyentes, ya todo es bendición y todo es color de rosa. Sí, sí es cierto, en muchas cosas. Dios cambia nuestras vidas para bien, para bendición, pero también el enemigo, cuando antes tenía el control, cuando antes éramos esclavos del pecado, ¿te acuerdas? Y vivíamos en nuestras pasiones y estábamos muertos en nuestros delitos. Entonces, pues esa era una condición que al enemigo le convenía. Entonces, de repente viene Cristo y hace una transformación total en nuestras vidas. Obviamente que el enemigo se enoja y pues empieza a tratar con nosotros de una manera buscando precisamente que tentarnos, ¿verdad? O sea, guiarnos hacia una situación en donde volvamos a caer delante de la gracia que ya hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a notar lo siguiente. En el siguiente versículo vamos a seguirle haciendo igual. Ahorita leyó Panchis, luego sigue Chayito y así nos vamos uno y uno, ¿sale? Entonces en la número 10, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 10, 13. Si lo quieres leer primero, Chayito, para ver cómo dice. Primera de los Corintios 10, 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Muy bien, entonces, ¿cuál de las tres aseveraciones que están ahí en la hojita o en tu pantalla es la que queda de acuerdo a lo que se acaba de leer? Por ejemplo, la primera dice, las tentaciones que enfrento son únicas y son más fuertes que las que experimentan otras personas. O vendrá el tiempo cuando se me presentará alguna tentación demasiado grande para poder vencerla. O la número 3 que dice, Dios me ayudará a tener la victoria sobre cualquier tentación en mi vida. ¿Cuál de estas tres se centra más en lo que acabamos de leer ahí en 1 Corintios 10, 13? Vendrá el tiempo cuando se me presentará alguna tentación demasiado grande para poder vencerla. A ver. ¿No es esa? No es esa. Ah. Pero está bien porque vuelve a leer el pasaje, checa el pasaje. Primero dice que no nos va a venir ninguna tentación que no sea humana, es decir, que la vamos a poder soportar, ¿verdad? Y luego, ¿qué más dice el versículo? Dice que fiel es Dios, a lo mejor ahí está el secreto para poder encontrar la parte que corresponde de estas tres al pasaje. De hecho, yo siempre les digo en este discipulado que en la parte de arriba, ahí donde dice que, ahí pongan que Dios es fiel, porque fiel es Dios en los momentos de la tentación. ¿Y qué dice? Fiel es Dios que no dejará que nosotros pasemos una tentación que no podamos vencerla. O sea, finalmente todas las tentaciones las vamos a poder vencer, ¿sí? Porque no
No nos va a sobrevenir una tentación que sea demasiado grande, no, sino que nos va a venir una tentación, que seamos capaces de resistirla. Así que más bien la respuesta sería, Dios me ayudará, porque Dios es fiel, a tener la victoria sobre cualquier tentación que se presente en mi vida. Entonces la número 3 sería la respuesta correcta, ¿sí? Acuérdense también que si lo contestan con anticipación antes de la clase, nada más háganlo con lápiz para que nos dé tiempo de corregir, ¿verdad? Es que ahora no tengo las hojitas porque no sé cómo sacarlas. Ah, muy bien. ¿Cómo le podemos hacer? Y no sé si vaya al ciber o ahorita le iba a preguntar cómo le hago para... Sí se puede, porque va uno al ciber con el WhatsApp. Ay, bueno, Ajá. va uno y en el WhatsApp en una computadora se lo abren y lo bajan el archivo y ya que lo bajan lo pueden imprimir. Sí, la señora del ciber es mi amiga. Sí. Es cristiana. Ah, pues ahí está, sí. Ajá. Nada más que no fui. Sí. A la y próxima. si crees que es más fácil que te lo mande algún correo o algo, me puedes dar un correo, si tienes correo electrónico, me lo pasas luego, y también te puedo mandar los archivos al correo y ahí los vas, a veces es más fácil así en un ciber meterse al correo, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, entonces ahí es la número 3. También puedes hacer más amplia la hojita aquí mismo en la pantalla y le capturas para que captures y la tengas ahí en tu celular, Chaito. Ajá. También se puede, sí. Sí, una copia. Yo así le hago a veces porque de repente se me pasa y mejor le tomo la foto para ya la tengo ahí. Sí. También, por ejemplo, ahorita me estás viendo en la computadora. ¿Mande? Ahorita me estás viendo en la computadora. Sí. Ah, bueno, también esto se puede hacer, mira, por ejemplo, aquí déjame ver, no sé si ustedes ven que arriba, en la computadora, arriba del lado derecho, aparecen en la pantalla 3 cositas, una que dice mostrar a todos y luego una que dice chatear. Mira, ahorita voy a abrir el chat. No sé si ya viste que se abrió el chat. ¿Sí aparece ahí en tu pantalla o no? No dice Natalia, a ver, güey. Ve, Natalia. Dice, a ver si se ve. Y donde diga aparece se abrió el chat. A ver, Lili. Sí, porque luego a veces se puede y aquí se los puedo yo poner el archivo. Mira, por ejemplo, ahorita estoy poniendo ahí en el chat, hola, para que lo vean. ¿No? No aparece nada. Bueno, déjame investigar. Se supone que yo les puedo adjuntar algún archivo aquí. Entonces voy a buscar la manera de... ¿Quién sabe cómo puedo? En mi teléfono lo puedo sacar en un cuaderno. También, sí. Sí. Sirve que lo estudio. Claro. Igual, cualquier solución que creas que podamos hacer, aparte de esta que decía también Panchis, pues lo podemos hacer. A un correo es bien fácil mandarlo también, ¿verdad? Ok, vamos a la pregunta 11. Panchis Santiago 1:13, ¿qué dice? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿quién nunca tienta a nadie? Dios. Dios, ahí la respuesta es Dios. Dios nunca nos tienta. Las tentaciones vienen de parte del tentador, en este caso, el enemigo de Dios. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos que tomar muy en cuenta que Dios sí nos prueba. Ah, pero eso no es una tentación, eso es otra cosa. O sea, Dios a veces permite pruebas en nuestra vida, como veíamos hoy en
en la predicación, ¿verdad? A veces hay pruebas de fuego en nuestra vida donde Dios está probando nuestra fidelidad, nuestro amor hacia Él, nuestro compromiso. Pero esas no son tentaciones, o sea, esas no nos llevan a caer en el mal. La tentación lo que hace es llevarnos hacia el mal. Por eso Dios no tienta a nadie, porque Dios no quiere el mal para sus hijos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el origen de las tentaciones según Santiago 1.14, Chayito. Según Santiago 1.14, ¿cuál es el origen de las tentaciones? Dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ok. Entonces, nosotros mismos, por nuestra carnalidad, o sea, eso es lo que significa las concupiscencias, son los deseos carnales, los deseos mundanos que nosotros tenemos, todo eso nos atrae y nosotros mismos caemos. Eso también es interesante porque no todo el origen de las tentaciones es satánico, por decirlo de alguna manera, sino que a veces nosotros mismos caemos en esas tentaciones. Por ejemplo, cuando somos codiciosos de algo, ¿verdad? Porque lo tiene mi vecino y yo también lo quiero y hacemos todo lo posible por comprarlo o por obtenerlo. Entonces ahí nosotros mismos por nuestras pasiones, por nuestra naturaleza carnal, buscamos y caemos en la tentación, ¿sí? También puede ser por nuestra debilidad. Exacto, sí, porque tiene que ver también con nuestra naturaleza de pecado. Somos débiles. Así es. Exactamente, eso también queda en la respuesta. ¿Sí? Bueno, entonces, algo que acabamos de ver ahorita. Sí. Por eso que cuando a veces le echamos la culpa a nosotros, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, es que la carne es débil. Dice, se es débil, pero el espíritu debe ser más fuerte que la carne. Sí, ¿verdad? sí, ese pasaje, mucha gente usa ese pasaje para, ¿cómo te diré? Como para, pues decir, no, pues es que la carne es débil, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué no usan la segunda parte del versículo? Que dice, pero el espíritu está dispuesto. Sí, más para como justificación. Sí, lo queremos usar como una barra, como decimos, ¿no? Una justificación de que, pues es que la carne es débil y caí, ¿verdad? Pues sí, pero no es así, porque el espíritu también es más fuerte y está dispuesto para que no caigamos en la tentación, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta tiene que ver con cómo Dios nos da la solución para poder vencer las tentaciones. Vamos a ver algunas de las maneras en que nosotros podemos guardarnos y podemos salir vencedores de las tentaciones, ¿sí? Vamos a ver primero el Salmo 119, 11. ¿A quién le toca leerlo? El Salmo 119, 11. ¿Qué nos dice? ¿Cuál será esa primer manera que Dios nos da para guardarnos de las tentaciones? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está. Entonces, ¿cuál es una manera de guardarnos de las tentaciones? Guardar en nuestro corazón, ¿sí? La palabra de Dios. Exactamente, los dichos de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Entonces, una manera para guardarnos. La que sigue, Chayito, es Proverbios 4, versículos 14 y 15. 4, 14 y 15. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos del camino de ¿quiénes? De los malos. De los malos, ¿verdad? Como dice el dicho, no es bíblico, pero dice, mira con quién anda, no, sí, dime con quién anda, no, mira con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Obviamente que si estamos en el camino del mal, pues nos va a arrastrar ese camino.
Y el Señor nos dice, para guardarnos de las tentaciones, debemos apartarnos de ese camino e irnos por el camino correcto. ¿Sí? A ver, Panchis, Mateo 26:41, ¿qué dice? Otra de las maneras de guardarnos de las tentaciones. Dice, dice, velar y orar para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está, que es el versículo que manejabas hace rato, ¿eh? Y nos dice, Pero fíjate, le da la importancia primero al espíritu, diciendo, el espíritu está alerta, está despierto. Ustedes tienen que velar y tienen que orar. Esa es la otra característica que debemos de tener precisamente. Ajá. Para no, y hasta es muy clara la escritura cuando nos dice, ¿para qué? ¿Para qué tengo que velar y orar? ¿Para qué? Porque el espíritu está dispuesto. Dice, exactamente, ahí está, así de sencillo, para no entrar en tentación. Ahora, qué bonito es ver que el mismo Dios nos está dando la salida, nos está dando la respuesta para que nosotros no tengamos que caer en situaciones de riesgo por medio de las tentaciones, ¿eh? Ahora, viene una pregunta principal para nosotros. ¿Cómo puedes aplicar estos tres principios, bueno, y todo lo demás que hemos visto, a nuestra propia vida para enfrentar las tentaciones que experimentas más a menudo, ¿no? Entonces ahí, bueno, esta es una pregunta personal, ya cada uno de ustedes la va a contestar, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar estos principios que acabamos de ver ahorita? ¿Sí? Entonces, ahí la contestan esa pregunta. Vámonos ahora a la número 14. Estas dos últimas preguntas están muy bonitas, fíjense bien. La número 14 dice, ¿por qué podemos tener victoria sobre el pecado y la muerte? Sigue 1 Corintios 15, versículos 56 y 57. A ver, hay que leerlo. 1 Corintios 15, 56 y 57. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿nosotros tenemos la victoria por medio de qué? ¿O por medio de quién? Del Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante porque Él está ahí luchando, Él está ahí peleando nuestras batallas, acuérdense, ¿verdad? Y en este caso, cuando se presentan las tentaciones, nosotros podemos salir vencedores, dice ahí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También Pablo lo menciona en ese pasaje donde dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en este caso es el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Entonces, ante los problemas y ante las situaciones de la vida y ante las tentaciones, pues somos vencedores en Cristo Jesús. Por eso podemos tener victoria, aún sobre el pecado y sobre la muerte. Y en la 15, Panchi, Santiago 4:7 dice, ¿cuáles son dos pasos? Vamos a ver cuáles son los dos pasos que podemos tomar para tener la victoria delante de las tentaciones. Según lo que nos dice Santiago 4:7. ¿Cuáles son esos dos pasos? A ver. Dice, someteos pues a Dios, resistid y huirá de vosotros. Muy bien, tenemos entonces, que someternos, ¿sí? Y resistir al... Ok, son dos cosas que tenemos que hacer. Una cosa la tenemos que hacer para con Dios y la otra la tenemos que hacer para con el enemigo. ¿Qué tenemos que hacer primero con Dios? Dice, someternos. Eso habla de obediencia, exacto, habla de obediencia, de someter nuestra... Porque muchas veces nos creemos muy valientes y decimos, no, yo voy a salir de esta, y nos resistimos, porque efectivamente a lo mejor sí queremos y nos resistimos, pero sin someternos. Aquí tenemos que entender el orden del pasaje. El pasaje de Santiago 4:7 nos dice primero que tenemos que someternos a Dios. Y ya sometidos a Dios, ahora sí, cuando venga el problema, cuando venga el enemigo, cuando venga la tentación, resistir. ¿Y qué va a pasar con el enemigo? Va a salir huyendo. Huirá de nosotros.
huirá de nosotros. Muy bien, entonces hay que poner todo eso ahí de respuesta en nuestra, en nuestra hojita, ¿verdad? Y al final, Sí, porque aquí ¿sí? sí queremos resistir primero al diablo, pues no vamos a poder porque no estamos sometidos a lo que a obedecer a Dios. Exactamente, por eso primero tenemos que someternos. Muy bien. Someternos. Y esto hay que enseñarlo, porque muchas veces creemos que sí somos lo suficientemente fuertes o que tenemos una voluntad muy fuerte como para poder resistir. Y a lo mejor sí podemos, no significa eso que no lo logremos. Puede ser que no sea una tentación tan fuerte y sí logremos salir adelante, ¿sí? Pero no siempre va a ser así. Necesitamos primero, como tú dices, obedecer, someternos a Dios, ¿sí? Si estamos sometidos a Dios, Él pelea por nosotros. Esa es la diferencia. Entonces, mejor primero debemos someternos y ahora sí, en el poder de Dios, resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a salir volando, corriendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vámonos a la número 16. Nuestra fe, y otra vez, vean cómo todos estos versículos que hemos visto están relacionados al Señor Jesús. Nuestra fe en Jesucristo, nos permite hacer qué cosa. A ver, primero de Juan 5:5. Primera carta de Juan 5:5, ¿qué dice? Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? El creyente, exacto, el creyente. ¿Cómo vamos a poder vencer a Satanás? ¿Cómo vamos a poder vencer al mundo? ¿Cómo vamos a poder vencer las tentaciones de la vida que el mundo nos presenta? Solamente por la fe, creyendo en nuestro Señor Jesús. Y vámonos a las últimas dos preguntas. Este tema de las tentaciones es muy difícil, porque es muy fácil ahorita verlo desde el punto de vista teórico. O sea, podemos ahorita decir, no, sí es cierto, debo someterme, entonces si me someto voy a resistir, o sea, necesito tener la palabra de Dios en mi corazón. Empezamos a pensar todo esto que estamos aprendiendo en la práctica. Ese es el problema. El problema es en la práctica. En la teoría ahorita lo entendemos muy bien. Y todo lo que están contestando hasta les voy a poner una palomita y van a sacar 10. O sea, muy bien, pero el problema está cuando lo estamos viviendo. Porque muchas veces cuando lo estamos viviendo, ¿qué pasa? Tristemente fallamos. Tristemente pecamos, caemos en esas situaciones que no queríamos caer, ¿no? Pero entonces el último punto abre una esperanza muy bonita para nosotros. Dice, ¿hay esperanza aún o todavía? Aún si fallamos y pecamos. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza está precisamente en nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo todo gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro del discipulado eso es lo que queremos. Que la persona que está aprendiendo, en este caso nosotros y a las personas a las que les vayamos a enseñar este discipulado, se den cuenta que toda nuestra vida gira alrededor de Jesucristo. Por ejemplo, la pregunta 17, Proverbios capítulo 28:13. ¿Por qué es necesario confesar y apartarnos de nuestro pecado? ¿Qué dice Proverbios 28:13? Que es un pasaje muy bonito ahí de Proverbios, dice, y muy claro. El que encubre sus pecados no prosperará. Muy bien. Mas el que los confiesa se aparta, alcanzará misericordia. Muy bien, entonces son dos cosas las que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Queremos alcanzar misericordia? Porque dice, ¿por qué es necesario confesar y apartarnos de nuestro pecado? Pues para alcanzar la misericordia de Dios, el amor de Dios en nuestra vida, la gracia de Dios. Si nos apartamos, si fallamos y caímos, bueno, dos cosas, confesar, pero también apartarnos, o sea, no seguir haciendo lo mismo, no seguir buscando lo mismo, sino apartarnos de nuestro pecado. Y por último, Chayito, leemos primera de Juan 1:9, que es de esos pasajes de casi de memoria nos debemos de saber, ¿verdad? Primera de Juan 1:9. ¿Y qué nos dice? A ver, ¿lo quieres leer? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Ujú. Entonces, ¿cómo obtenemos el perdón de Dios de acuerdo a este pasaje? Si confesamos, Confesando exacto, nuestros pecados. exactamente. Y luego, ahí me encanta este pasaje, lo usamos mucho, ¿verdad? Para evangelizar, porque dice, ¿cuál promesa nos da cuando le confesamos nuestro pecado? Él es fiel y justo. Fiel y justo para perdonar. Ok. Entonces, pero ese perdonarnos incluye más, ¿verdad? Él es fiel y justo, ¿y qué nos promete? Perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ese es el punto. O sea, no nada más nos perdona el pecado en sí de ese momento en el que caímos, vergonzosamente fallamos. No nada más hace eso, sino nos va purificando, nos va limpiando más y más de nuestra maldad, ¿sí? Entonces, esto es muy bonito porque este pasaje incluye no solamente que tenemos la salvación en Cristo Jesús a través del perdón de Dios si confesamos nuestros pecados, sino que a partir de ese momento también nos va limpiando, ¿sí? Me estaba acordando ahorita de una predicación que se llama El Detergente Divino, una predicación del pastor Luis Gabriel César de allá de la Ciudad de México, y donde él nos enseña que la palabra es ese detergente, ¿verdad? Que nos va limpiando, o sea, es el jabón. Y es como si Dios, después de que confesamos nuestros pecados, dice Él, se va a olvidar de ellos, pero la verdad es que cuando estamos en pecado quedamos sucios, entonces Él dice, nos limpia de toda maldad, ¿sí? Entonces es muy bonito pensar que el Señor está buscando limpiarnos más y más y más de nuestra maldad. Y el último punto, como siempre, se queda de tarea para ustedes, dice, repasa toda la lección, escribe cómo quieres que estos principios de la palabra de Dios impacten tu vida personal, ¿sí? Para resumir. Muy bien, pues gracias al Señor por esta clase del día de hoy. Con esto terminamos la lección del discipulado 2A, pero ya vienen las demás a la próxima semana, ¿verdad? Así que les invito a que sigamos adelante.